Buenas muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les fue en la actividad? Jóvenes, ¿cómo les fue en la actividad? Profe, la verdad, aún yo estoy terminando el gráfico. De analizarlo. Ah, ok. O sea, en la actividad y en Sí. la actividad de grupo. Bien, Bien, ok, bueno, vamos a, o sea, yo sé que van a requerir más tiempo para poder hacer los gráficos, o sea, eso no es una cosa que se hace de un día para otro. Entonces, yo lo que esperaría es que ustedes traten de hacerlo y si tienen problemas, me consulten, ¿verdad? Eh, Recuerden que yo tengo horas de consulta establecida, pero si usted me manda una consulta, yo la puedo atender dentro de un lapso, digamos, de 24 horas. Sí me gustaría ver con los grupos que formamos, si ustedes quisieran compartir, digamos, son 4 grupos, entonces son 4 personas, no todos han entrado, pero de los grupos, alguno, voy a dar la opción, porque al parecer aquí yo tengo que dar la opción de que usted pueda compartir, el que tenga el cuadro o el gráfico que comentaron, o sea, yo no sé si todos comentaron solo cuadros o solo gráficos, o los dos, ¿cómo hicieron? Todavía está faltando una persona. No sé quién. Profe, nosotros solamente un gráfico. Ok, bueno, entonces vamos a ver. ¿Qué fue lo que a ustedes, alguno de ustedes que tenga el gráfico y lo quiera compartir ya lo comparto, profe. Ok, gracias, Cristín, muy amable. A ver, en teoría ya debería de poder compartirlo. Ok, bueno. Okay. Bueno, a ver. Ujú. ¿Qué fue lo que vieron en ese gráfico? Bueno, nosotros encontramos varias. Bueno, Sí. voy a mencionar una para que todos digamos. Primero que otras debería estar de último. Ok, ajá. ¿Qué más? El profe, también notamos el orden de las barras, que no El orden de está. las barras, ajá, Ujú. ajá. También que en el título, digamos, dice el cuándo que es última semana, pero no dice última semana de mes o de qué año. Ajá, sí, ok. ¿Verdad? Ajá. Profe, y no sé si también los porcentajes, porque ya están en el eje X. Sí, ajá, ¿qué más? No tiene la fuente también. Ajá, ¿qué más? Hay mucha cosa aquí que uno puede ver. Yo no sé si a ustedes no les parece raro que hay dos colores, un color azul intenso y un color claro. ¿Lo ven? Yo veo dos colores o ya yo estoy daltónica. Por ejemplo, en blogs Sí, de sí, hay. redes sociales hay dos colores, pero no dicen por qué son distintos, ¿verdad? Ah, sí, pues la Sí, o sea, simbología, entonces. debería haber habido una leyenda o todo debe haber sido el mismo color, porque ahora, una cosa que es importante es la siguiente. Por lo general, cuando hay pregunta, por ejemplo, ninguna de las anteriores, vea que es un porcentaje pequeño. Entonces, yo, bueno, me llama poderosamente la atención, ¿verdad? Que tal vez se pudo haber mencionado que excluye tantos casos que se refiere a ninguna de las anteriores, o sea, porque hace como un ruido ahí raro. Evidentemente no están ordenadas, o sea, y algo que es importante es, la pregunta no es un título. ¿Cuál es de las siguientes fuentes de noticias? O sea, si uno quiere cambiar el título, tendría que ser fuentes de noticias usadas por los usuarios durante la última semana y dice que mes y año, este, ¿verdad? Pero así como está bastante, le falta bastante, ¿verdad? Para poder ser. Gracias al grupo de Cristín y compañía, cambiamos a otro grupo. Gracias, Cristín. ¿Qué otro grupo quisiera compartir? Profe, nosotros, Ok. Emanuel y Daniela. Ok, Bueno, Daniela. voy a encender la cámara porque yo lo tengo
en un periódico, entonces. Vas a tener que sostenerlo. Ok, está bien. Ok, Bueno, gracias, hola, Luisa. Hola, Lina. ¿qué tal? Hace días que no le veía la carita. Qué gusto verla. Sí, hola. Bueno, a ver. Bueno, este es el gráfico, Ajá, es sobre el ICE y los ingresos que ellos tienen, ajá, ¿verdad? ajá, El primer error que vimos, nuestro grupo, fue que la simbología está ubicada en la parte de arriba, ajá, sí, ok. que Ajá, dice electricidad y telecomunicaciones, ajá. lo cual está mal porque debería ir abajo, ¿Abajo o a la o si no, derecha? a la derecha, Sí. Ujú, ¿qué más? exactamente. Luego también el título, que no responde a las preguntas que se indican, Sí, ¿verdad? Que solamente dice evolución de ingresos. Y los otros compañeros, por favor, participen. A ver, Daniela y Emanuel. sí, a ver, ¿qué tienen que más que aportar, chicos? A ver, creo que Manuel no está, no lo veo. Ah, sí, Profe, aquí Sí, está, sí, ya sí lo lo vi, veo ya lo acá. vi. ¿Y Daniela? ¿Qué dice Daniela? que no tiene el cuándo y el dónde. O sea, en el título le falta eso, o sea, el título Ajá. está incompleto. ¿Qué más? ¿Qué es lo que dice en esta parte que es como el recuadrito? Es que yo no veo bien. Hay como un recuadrito después del título. ¿Qué es lo que dice ahí? Ok, dice cifras y millones de colones con corte a septiembre de cada año. Eso podría ser ¿una qué? Nota preliminar, ¿verdad? Ajá. Pero está mal planteada porque debió, digamos, bueno, no sé. ¿Y qué tal con la fuente? La fuente es clara. Sí, la fuente es clara. La fuente dice, bueno, más o menos dice, Sí, estados financieros del grupo ICE con corte a septiembre, sí. estadísticas UTEL al 2018 y datos del CENSE con corte a octubre de cada año. Ok, sí, no, está relativamente clara. O sea, uno tendría que ir a Ok, buscar toda esa información. Ok, y el nombre de digamos, del eje vertical, ¿tiene nombre el eje vertical? Porque acuérdense que uno, además de poner los números, tiene que no, poner, eso es un detalle. O sea, uno no, no tiene debe nombre. poner abajo años y arriba si son millones de dólares o millones de Ajá, colones o algo así. Bueno, ok. Muy amables, muchas gracias, muchachos. bueno, Ok, bueno, chao. Ahora, ¿cuál otro grupo? Me faltan dos, a ver. Profe, ¿Qué pasó, Daniela? Que dice Xiomara que tienen problema con la conexión. Ok, bueno, ojalá que pueda incorporarse. Sí, 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 Omar está faltando. ¿Quién más? Faltan dos grupos. A ver, ¿cuál otro grupo? Profe, si Participar quieres yo. yo comparto. Sí, gracias, Jefferson, por favor. ¿Ok? Ujú, ujú. Ah, ok. ¡Ay, Santísima Virgen! ¿Y esto? Santo Dios. Ujú, ujú. Ok. ¿Y qué creen ustedes ese gráfico? Mm, ok. Es del Profe, Ministerio de Salud. Sí, del gráfico 6, bueno, sí, primero que todo le falta el eje de las X. No tiene sí. como el parámetro de las X. Ajá. Y si lo tuviera, entonces estaría mal que al finalizar las barras están los datos. Sí, es Entonces falta el redundante. eje y además Ajá. que le están dando los datos a la par. Sí. Ok, una cosa que es importante es, vea, si por alguna causa, motivo o razón usted quiere destacar que el valor de referencia es de Costa Rica, uno no debería incluir una barra. O sea, el total puede marcarse como una línea vertical y hacer la referencia que ese es como para poder diferenciar los que están por debajo y los que están por encima, ¿verdad? Esto de acá es porque el Ministerio de Salud, ¿verdad? Ustedes saben que en el área de administración hay una teoría que dice que yo soy jefe si tengo indios a cargo. Entonces por eso hay tantos jefes para que pueda haber indios a cargo, ¿verdad? O sea, muchos jefes, ¿verdad? En el Ministerio de Salud. Eh, y entonces, otra cosa es que el total no se incluye. Ahora, si por efectos de análisis usted quiere destacar cuáles están por encima, por debajo, usted lo que puede poner es una línea vertical para que uno pueda notar fácilmente
dónde es que está el valor total, ¿verdad? Y qué otra cosa, el título, vea el caso del cuadro 6, ¿verdad? Tampoco vea que curiosamente el cuadro tiene fuente, ¿verdad? Y de manera particular, uno no pone Costa Rica aquí, debió haberlo puesto arriba, ¿verdad? Y a nivel del cuadro debió haber estado, diría yo, no sé, yo soy la que estoy haciendo el análisis de ustedes. Cuéntenme, a ver, ¿qué más vieron? O sea, vieron que la fuente no está bien, porque poner cuadro 6 no, porque además el cuadro 6 no tiene fuente. Y algo que les puedo decir, lo voy a tener que decir, es, el Ministerio de Salud no recoge datos. ¿Verdad que no dice de dónde lo sacaron? El Ministerio de Salud. Esos datos son del INEC. Ah, y dice, ok, ahí lo dijeron, sí, está bien, ok. Ajá, ok. Y, bueno, y en el caso de, pero pudieron haber puesto fuente, elaboración propia con base en datos del INEC. ¿Qué costaba poner eso, verdad? ¿Qué más le vieron? Además de eso, nada más, digamos. Chicos. Profe, también analizamos el cuadro de la derecha. Ajá. Estamos viendo que pusieron como, supongo que es el total porque está en negrita, a Costa Rica otra vez lo pusieron en el medio, debería ir arriba. Sí. Y además de que creo que no están ordenadas de mayor a menor, sino es que tuvieran un orden específico que no lo especificaron, creo que están mal ordenadas. No, ellos lo que hicieron fue que lo ordenaron en forma ascendente. Okay. En forma ascendente. Porque si usted llega y se fija, primero está la más pequeña y luego lo más grande. Pero, digamos, este tipo de cuadros tiene la naturaleza de ser... O sea, generalmente lo que más se acostumbra es que la magnitud sea descendente, no ascendente. Y la otra cosa es que hay cosas que usted no puede ver. Por ejemplo, vea, vamos a ver, todo lo que es central debería estar como junto para que uno llegue y pueda hacer el análisis, porque lo que, vamos a ver, vea, está central norte, central sur, occidente y central este. O sea, todo eso es valle central. Entonces, todo valle central debería estar junto para que uno llegue y pueda agrupar y analizar que, vamos a ver, ¿qué es central este? Central este es el lado como de Cartago, Paraíso, ¿ok? Y el central norte tiene que ver con la parte norte de Alajuela, Heredia y demás. Ellos lo que hacen es que la región central la dividen en 4 ejes. Entonces, uno, para poder reproducir esto y entender, porque si se fija, las otras regiones sí coinciden con las regiones de Mideplan, que las regiones de Mideplan son la central, la Chorotega, la Brunca, la Pacífico Central, la Huetar Caribe, o Huetar Atlántica, y la Huetar Norte. Ellos tienen, además, las de la región central, entonces debieron de haber organizado de una manera mucho más fácil. Sí me parece que es muy mejorable. Bueno, gracias grupo, vamos a ver, vamos a compartir otro grupo para terminar ya esta actividad, perdón. Gracias, Jefferson. Un gusto. Ok, gracias. Y otro, el último grupo que me falta, por favor. Profe, es el de nosotros, pero voy a poner la cámara para... Está bien, gracias, María, más bien. Porque lo tengo en la compu. Está bien. ¿Lo tiene en papel usted? Porque si tiene que poner... No, profe, lo busqué en la compu. Entonces debería usar una cosa que se llama compartir aquí abajo en la imagen. Bueno, no sé si ahí se ve en realidad. Bueno, más o menos si es de la Nación. Sí, ya lo estamos viendo. Ajá. Okay. ¿Y cómo le va? ¿Cómo es eso? Ok, bueno, yo pienso, bueno, y según lo que comentamos, para mí el título está inconcluso, digamos. Lo que dice el título, es que no lo leo bien. Construcción de casas nuevas, nada más. Ajá, no, sí, le falta bastante carne, sí. Los títulos de los ejes también. No están los títulos de los ejes, las leyendas que llaman la gente. Ajá. Bueno, en esta parte dice cifras en cantidad de viviendas y acá viene la escala, digamos. Sí. Eso sí me parece que está bien, solo que acá abajo le falta como el título, digamos. Poner y años, después, tal vez, 2 años, lo que viene. Ajá, okay, sí, profe, años. Ajá.
Y ¿La bueno, la fuente? fuente dice INEC, dice que es del Instituto Nacional de Encuestas, ¿sí? El INEC, No, Instituto Nacional de Estadística y Censos. Eso de quiere decir Estadística y INE. Censos. Sí. Ajá, sí, ok. ¿Qué más? Bueno, no sé si mis compañeros quieren aportar algo más. Es que en realidad habíamos buscado otro igual de la Nación, bueno, yo, pero me parece que estaba Bastante todavía más o más, menos. No estaban tan estaba más terribles. inconcluso que este, de hecho. Ok, ok, bueno, está bien. Bueno, muchas gracias, Marian. Vamos a seguir. Vean, yo necesito que. Allá acaba de llegar Xiomara. Ya, ok. Vean, yo necesito que ustedes repasen eso, porque en el quiz que hay viene una identificación, ¿verdad? Usted tiene que saber bien cuáles partes son de cuadro, cuáles partes son de gráfico, ¿verdad? Porque no se tienen que confundir. O sea, el cuadro tiene unas partes que no tienen los gráficos. Ya, o sea, pueden ser similares, pero tienen nombres diferentes. Por ejemplo, el gráfico tiene, en la forma de presentación que vimos, es donde vienen las partes de las cifras, ¿verdad? Y a eso en el cuadro se llama cuerpo, cuerpo. Entonces, no confundan nombres que no son, ¿verdad? Por favor. Vea, yo necesito empezar tema nuevo, porque no nos podemos atrasar más. Entonces, yo espero que con la práctica que vamos a tener para el examen, que es la tarea, eso les ayude. O sea, háganlo a conciencia. En el caso de la tarea, pueden recurrir a sus compañeros, ¿ok? Preguntarles cómo lo pueden mejorar, porque la tarea no se hace en grupo, se hace individual, pero eso no quiere decir de que usted no pueda consultarle a un compañero para poder hacerla mejor, ¿ok? Tienen que incluir en la tarea la tabla dinámica y tienen que incluir el, el cuadro y el gráfico. En el caso del cuadro, tienen que evitar que lleve muchas celdas vacías. Entonces, por eso yo a eso yo le llamo corte y confección. Ahí hay una práctica que yo hice donde tenía un cuadro y lo pasé a un gráfico. Entonces, se los voy a pasar para que lo vean, ¿ok? Yo le llamo corte y confección porque yo lo que hice fue que después de que lo copio y lo pego, hago esos movimientos de reacomodar, porque eso es lo que uno tiene que hacer. Eso es parte de lo que yo traté de enseñarles con el video de lo de la tabla dinámica. Yo se los había compartido, ¿verdad que sí? Chicos. Sí, profe. Ok, bueno, entonces eso lo tienen que repasar. Tengo otro ejercicio práctico que se los voy a compartir y que vea que para el gráfico les pasé cómo hacerlo con barras horizontales, subiendo arriba, que el eje vaya bien, ¿ok? Entonces, voy a empezar y voy a compartir ahora lo que tiene que ver con el tema número 4, que el tema número 4 se llama medidas de posición y variabilidad, ¿ok? A partir ya de la otra semana, la lección, yo preferí mantener una sola, ¿verdad? Pero la lección va a estar dentro de este tema de medidas de posición y variabilidad, que es el tema 4. Ya no lo busquen en el tema número 3, ¿ok? Entonces voy a habilitar la pantalla completa para ver si todos la pueden ver. ¿Todos la están viendo, muchachos? Todavía Sí, no está profe. pantalla completa, espérense, porque esto a veces... Ok, ahora sí. Bueno, resulta que nosotros vamos a ver medidas de posición, medidas de variabilidad y medidas de forma, ¿ok? Hoy vamos a ver las de posición, ¿ok? Vamos a tratar de ver si podemos hacer algunos ejercicios. Bueno, ¿cuál es el propósito de las medidas? Ok, entonces voy a pedir voluntarios a dedo. Gabriel, lea lo que dice esa primera filmina. A ver. Hola, Gabriel. Son necesarias en el análisis. Sí, ¿me escucha? Sí, pero yo sí lo oigo. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Ok, a ver. Ok, voy a leer. Ajá. Son necesarias en el análisis e interpretación de conjunto de datos para realizar comparaciones entre varios conjuntos de datos y condensan o resumen las características de un conjunto de datos. Gracias, Gabriel. Ahora le voy a pedir que Anthony me lea ese esquema. Hola, Anthony. Anthony, ¿tenés malo el micrófono?
Ok, voy a pedirle a una chica porque Anthony no quiere contestarme. Carol, ¿usted me puede hacer el favor de leerlo, por favor? Chicos, hola. Aquí no lo vamos a ver, solo lo vamos a escuchar. Muchachos. Profe, si quiere yo se lo leo, profe. Ok, gracias, Brian. A ver. Medidas de posición se dividen en central y no central. Las centrales se derivan en moda, mediana, media aritmética, media geométrica y media armónica. Las no centrales se dividen en cuantilos. Gracias, Brian. Ok, ¿quién lee la que sigue? Si quiere yo lo leo, profe. Gracias, Daniela. Ok, a ver. Medidas de variabilidad están las absolutas, que son recorrido, rango, variancia, desviación estándar, desviación media, intervalo intercuartil. Y las relativas, que son el coeficiente de variación. Voy a pedirles que tomen nota que esta que está aquí, que se llama recorrido rango, también se conoce como amplitud total o amplitud general. En algunos textos aparece con esos nombres, ¿ok? Bueno, vamos a ver la siguiente. ¿Quién se ofrece a leer estas dos? ¿Estas? ¿Chicos? Medidas de forma, sesgo, coeficiente de asimetría, kurtosis, alargamiento. Ok, de una vez les voy a decir que resulta que varias de estas medidas Excel las calcula. Curiosamente, como estos se llaman coeficientes, el coeficiente se llama coeficiente de kurtosis o kurtosis, nada más. Pero el coeficiente de variación solo se calcula a pie, el Excel no lo calcula automáticamente. Muchas gracias, Carol. Ahora vamos a hablar de este concepto. Lo voy a hacer yo para poder avanzar. Vean. Resulta Profe, ¿qué pasó? que dijo Anthony que no pudo contestarle porque perdió el enlace del mouse y no puede poner el micrófono. Ok, está bien. Bueno, ya lo tendremos en cuenta. Muchas gracias. Ok, bueno. Vamos a ver. En población, resulta que, al igual que en muestra, podemos tener medidas de posición, de variabilidad y forma. Para denotarlas, vamos a usar el concepto que llamamos parámetros, porque quiere decir la población en un momento dado tiene unos valores que la describen, pero resulta que si yo tomo una muestra de esa población, depende de los individuos que queden en la población, de la muestra, perdón, voy a tener unos estadísticos para describirla. Entonces, en un mismo momento, resulta que los individuos que hacen que queden en la muestra puede darme diferentes estadísticos, ¿verdad? Entonces, yo tengo parámetros cuando estoy hablando de la población y voy a tener, cuando estoy hablando de la muestra, que las medidas de posición y variabilidad les voy a dar el nombre de estadísticos, que son estimadores. Esos estimadores son variables aleatorias. ¿Por qué? Porque de una misma población yo puedo sacar muchas muestras en un momento dado. ¿Ok? Ahora, la notación que usamos, yo les voy a pedir que busquen su folleto. Yo no sé si están usando el que está en la página o el que está en papel, pero yo necesito que lo busquen. El folleto que se llama Fórmulas y Tablas Estadísticas, de doña Mayuri Mora. A partir de ahora este documento tiene que estar a mano como está el libro, ¿ok? Y entonces necesito que vayan a la página número 1, si está usando tablas viejas, o a la página número 3 si está usando tablas nuevas. Y les voy a pedir que vayan como a la mitad de la columna izquierda, donde dice el concepto media aritmética. ¿Lo encontraron, muchachos? Sí, profe. Ok, bueno. Entonces resulta que vean que cuando dice la palabra población, viene una letra que se lee mu, esa es una letra griega. Cuando hablamos de parámetros, vamos a usar de letras griegas para identificarlas. Vean que la que aparece a la derecha dice la palabra muestra. Esa es una letra latina que está en mayúscula, pero en latina, puede ser también minúscula, y es X barra. ¿Vieron la diferencia? ¿La vieron? Sí. Para insistir sobre el punto, vayan a las páginas 3 o 5, donde dice medidas de variabilidad.
vean que en medidas de variabilidad hay una fórmula que está arriba, donde el título dice variabilidad de la población. ¿La encontraron? Variabilidad de la población. Sí, profe. Ok, vea que ahí aparece otra letra. Esa letra se lee sigma. Sigma al cuadrado. Y vea que cuando yo pongo la letra sigma al cuadrado, en la fórmula aparece también la letra mu. Mientras que en la fórmula de abajo, donde dice variabilidad de la muestra, la letra que aparece es S al cuadrado. Y en ese caso lo que aparece es X barra. Ok, entonces nosotros diferenciamos los conceptos de parámetros que son medidas descriptivas de la población y los de medidas descriptivas de la muestra usando símbolos distintos. ¿Ok? Vea que aquí se indica que esto se puede hacer inferencia estadística porque usted toma una muestra aleatoria de la población. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de las medidas de posición central. ¿Se acuerdan? Vimos que había unas centrales y otras no centrales. Vamos a hablar primero de las medidas de posición central. ¿Alguien que me haga el favor de leer esa filmina o esa lámina? Yo lo leo, profe. Por favor, gracias. Para caracterizar y representar un conjunto de datos. Son medidas de posición que se usan para comparar un conjunto de datos con otro. Las fórmulas de cálculo dependen de si los datos están agrupados o sin agrupar. La más usada es la medida aritmética. Las medidas no compiten entre sí, depende de lo que se quiere mostrar. Ok, bueno, básicamente esto de acá es como para que ustedes tengan claro de que, de hecho, que en el libro de Miguel hay una cosa que a mí siempre llamó la atención sobre eso. Cuando usted está hablando sobre el tema, él llega en las medidas de posición y variabilidad, él llega y dice que las medidas de posición también se conocen como medidas de tendencia central y que el nombre popular para ellas es promedios. Lo que pasa es que la única que nosotros conocemos como promedio es la que vimos ahí como media aritmética, porque resulta que en la traducción de promedio es que están por el medio, que están en el centro de la distribución. Entonces, ahora en general, cuando yo quiero hablar de la media aritmética, la que usted aprendió en el colegio y la escuela y demás, o sea, esa le podemos usar el nombre promedio si es claro que se refiere a la media aritmética. Si no, mejor usa el concepto de media aritmética, porque vamos a aprender que hay otras que también son promedios. Este es un ejemplo, lo voy a leer yo, porque resulta que la moda es una medida que dice, es el valor más frecuente en un conjunto de datos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos datos de 7 estudiantes, ¿ok? Y vamos a ver, por ejemplo, en términos de número de créditos matriculados. ¿Cuál es el número de créditos matriculados que más se repite en esta columna? ¿Cuál es el número que más se repite en esta columna? 17. Ajá. Entonces, lo más frecuente es que los estudiantes hayan matriculado 17 créditos. Vea, esta es una variable discreta, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hablar de esta otra variable. Esta variable, ¿cuál es el nivel de medición de la variable carrera que estudia? Me refiero a si es nominal, ordinal, intervalo, razón. Nominal. Nominal. Y vea que también para una variable de esa naturaleza yo puedo determinar cuál es la carrera que más se repite. En este caso, ¿cuál sería? Dirección de empresas. Dirección de empresas. Entonces uno diría que para este conjunto de estudiantes la carrera dirección de empresa es lo más frecuente, ¿ok? Ahora, vamos a ver esto de acá. ¿Cuál es el nivel de medición de estado de salud? Ordinal. Ordinal. Entonces, cuando vamos a ver que vamos a tener 3 situaciones, básicamente. No, son 3, 4 son. Porque puede ser que no haya moda. O sea, usted dice, no hay ningún valor que se repita. Entonces, si no hay ningún valor que se repita, usted dice, no hay moda. ¿Ok? La segunda situación es que sea un único valor o característica la que más se repite. Entonces usted dice, la moda es tal, como en este caso, que era 17, o en este caso era dirección de empresas.
El tercer caso es que la moda, o sea, o que haya una categoría que se repite igual número de veces. Entonces, en ese caso, nosotros decimos que el conjunto de datos es bimodal, porque hay dos valores que se repiten igual número de veces, y vamos a decir, es bimodal y los valores son tal y tal, o sea, los que se repiten igual número de veces. Y por último, tendríamos que hay más de dos modas. Eso sería que es multimodal, pero no vamos a usar esa palabra. Lo que vamos a usar es que la moda no está bien definida. Entonces vean en este conjunto de datos. Resulta que malo se repite ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces se repite malo aquí? Dos. Dos veces. ¿Cuántas veces se repite regular? Dos también. Muy bueno, ¿cuántas veces se repite? Dos. Entonces resulta que hay tres características que se repiten igual número de veces y son las que más se repiten. Pero el acuerdo va a ser que si es multimodal de tres o más modas, usted lo que va a decir es la moda no está bien definida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay tres modas en el estado de salud. Y por último, vean en edad cumplida. ¿Hay algún valor que se repita más de una vez? No. Entonces, en ese caso diríamos, no hay moda para la variable edad. ¿Ok? Vea que aquí les recordamos cómo se dice, ¿verdad? Es bimodal cuando son dos modas, el valor de la moda, no hay moda y no está bien definida. Entonces son las cuatro situaciones. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas? ¿Alguien que lo lea, por favor? Yo lo leo, profe, que ya pude hacerlo. Gracias, Anthony. A ver, ¿qué Dentro de las ventajas dice que es para cualquier tipo de variable, sea nominal, ordinal, razón, intervalo. No se ve afectada ante valores extremos. Ajá. Y siempre se calcula, simple calcular e interpretar. Desventajas. Se requiere un número grande de datos para que se defina, como por ejemplo, $19, 21, 23, 20 19, o $18. Vea que una cosa, esto es un número grande de datos. Esto que está acá es un número grande de datos. No, es un número pequeño, por eso no hay moda. Muy probable que no haya moda cuando son muy pocos datos. ¿Ok? Eso es lo de que, o sea, no se define bien porque no hay muchos datos. ¿Ok? Y lo último, Anthony, por favor. Que podría no ser única. ¿Ok? Y abajo se representa gráficamente cómo se vería unimodal, cómo se vería bimodal y cómo se vería multimodal. ¿Ok? Lo que pasa es que todas deberían de quedar como al mismo nivel para que sea una verdadera multimodal. ¿Ok? Gracias, Anthony. Vamos a seguir con la siguiente filmina, que sería el valor mediano. Entonces, ¿alguien que me haga el favor de leerlo? Muchachos. Gracias. Ok. Mediana. Valor no más de la mitad de los datos menores que ella y no más de la mitad son mayores. Ok. Entonces vea que, gracias. El ejemplo que tenemos acá se refiere al número de hermanos. Entonces resulta que aquí ¿cuántos datos tenemos? Vea que los datos se ordenaron del más pequeño al más grande. ¿Cuántos datos tenemos acá? 5, ¿verdad que sí? Son 5. El dato número 1, el dato número 2, el dato número 3, el dato número 4 y el dato número 5. Entonces, ¿cuál es la mitad de estos datos? La mitad de estos datos es, hay 2 antes del T2 y hay 2 después de este 2. O sea, este sería el valor de la mediana, porque está exactamente a la mitad. Entonces uno diría que a lo sumo el 50% de los datos tiene 2 hermanos o menos, ¿verdad? Tienen menos de 2 hermanos, porque resulta que si usted dice en el caso de 2 aquí, vea que son 2 hermanos o más. Entonces, uno debería decir 2 hermanos o menos o 2 hermanos o más. ¿Por qué? Resulta que esto está en el centro, ¿ok? Ahora, vean
que para esto sí hay una fórmula. La fórmula está en la página número 3 arriba, pero lo que da esa fórmula no es exactamente el valor, lo que da es el procedimiento. Y no dice algo importante, que es los datos deben de estar ordenados, ¿ok? Entonces vea, por ejemplo en este caso, vea que la forma de hacerlo es decir, yo tengo 5 datos, entonces pongo ese 5 aquí, hago 5 más 1 da 6, 6 entre 2 da 3 y cuento 1, 2, 3, ¿ok? Entonces, el valor de la mediana está en la posición 3. ¿Qué pasa cuando yo lo que tengo son 6 datos? Vea que tengo un número par de datos. Entonces, la manera de hacerlo es, yo por ejemplo lo que hago es lo siguiente, o sea, yo lo hago para que lo entienda. Yo digo, yo cojo lo mismo, digo, 6 más 1 me da 7, 7 sobre 2 me da 3,5. Entonces quiere decir que es un valor que está aquí a mitad de camino. Entonces yo cojo el valor que está antes y el valor que está después y los promedio. Vea que simbólicamente es el dato que está en la posición n más 2 más el dato que está en la posición n más 2 más 1 dividido entre 2. En este caso sería que el valor de la mediana es 11. Vean que en este caso es importante indicar que no necesariamente forma parte de los datos observados, solamente que es un valor intermedio en los valores que correspondería para estimar el valor de la mediana. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Ok, entonces repitamos los pasos. Paso número 1 para hacer esto es que ordenar los datos. Ordenar datos. Segundo, aplicar la fórmula para determinar la posición. Y lo tercero, buscar el valor asociado a esa posición. Entonces son 3 pasos. ¿Quedaron claros? ¿Muchachos? Sí, profe. Ok, bueno, voy a seguir. Ahora, ¿alguien que me haga el favor de leer las ventajas y las desventajas? Yo, profe. Gracias. Dice ventajas, solo hay una mediana. Y las desventajas dice que solo para variables ordinal, razón e intervalo se afecta por valores extremos, podría no ser un valor del conjunto de datos y para algunos procedimientos estadísticos no se puede usar. Ok, bueno. Entonces, esas serían, digamos, como las desventajas y ventajas. Ahora, vamos a hablar de este otro, que es la media aritmética. ¿Alguien que lea, por favor? Muchachitos, por favor, muchachitas, por favor. Yo puedo leerlo. Gracias, Laurisa. Dice, medida aritmética, promedio. Es la más usada, fuertemente influenciada por valores extremos, solo para variables con nivel de intervalo o razón. Okay. Una de las razones por la que el promedio aritmético, la media aritmética que también se le conoce, se ve afectada por los valores extremos, es porque, voy a dejar de compartir un momento porque si no, no me lo van a entender. Resulta que funciona como una pesa. Ok, imagínense que esto es una pesa. Si hay muchos valores pequeños, la pesa va a tener esta inclinación. Entonces eso va a hacer que tenga cierta forma. Y si tiene más bien valores extremos, estos sí eran altos, así sí son pequeños. Entonces eso hace que la distribución tenga esa forma. Porque resulta que si el número de valores pequeños se compensa con el número de valores altos, entonces resulta que hay una compensación y esto tiene un equilibrio. O sea, queda como nivelado. ¿Ok? Entonces voy a seguir compartiendo pantalla. ¿Ok? Voy por aquí, creo, ¿verdad? Ok. Alguien que me haga el favor de, sería yo la que tengo que ver esto porque tenemos que ubicarnos. Vean, las medidas estas simples para población o para muestra, también se pueden usar ponderada para población o para muestra. Estas fórmulas están
en la página, también en la página número 1, en la esquina inferior izquierda. ¿Ya la encontraron, la fórmula? ¿Chicos? Sí. Ok. ¿Cuándo es que se usa la ponderada? La ponderada es una forma para usar para cuando tenemos datos agrupados. Sin embargo, la utilidad básicamente se da cuando yo tengo grupos diferentes y quiero, por ejemplo, sacar el número de personas y quiero, por ejemplo, sacar el número de hijos que tienen o el salario promedio que tienen o el número de horas por semana con la que trabajan esos grupos. Y el mejor ejemplo es con la nota de los cursos, porque acuérdese que los parciales tienen un puntaje. ¿Cuánto valen los parciales? ¿Se acuerdan de este curso? 40 y 30 y otro de 10. Vamos a ver. No, es 20, 10 y 30. Ah, sí, es cierto. Ajá. O sea, hay uno que vale 30, que es el último, y digamos, y es que el primer parcial se divide en dos partes, uno que vale 20 y otro que vale 10. Entonces, los parciales, ¿verdad? Propiamente son dos, solamente que hay uno que nosotros dividimos en dos partes. Entonces, los parciales son 30 y 30. Eso quiere decir de qué tareas y quizzes y trabajo extra vale un 40%. Entonces, yo llamo a la atención al respecto, porque si usted no está haciendo las tareas o no hace los quizzes, eso le va a traer perjuicio. Eso nada más una motivación para que lo reflexione, ¿verdad? Bueno, entonces esa es una de las aplicaciones que puede tener esta media. Ahora, en la práctica vamos a ver que hay un ejercicio que ilustra este ejercicio. Ahora vamos a ver esto de acá. Necesito que saquen su calculadora, ¿sí? Si la tienen a mano, y que sumen estos 7 valores. Y me dicen cuánto da la media aritmética con 6 decimales, porque ahí solo tiene 2. Yo quiero que tenga 6 decimales. Profe, Dígame usted. da 15.428571. Gracias, Jefferson. A los demás les dio lo mismo. Sí. Okay. Bueno, entonces, ¿cómo se interpreta? Cada estudiante ha matriculado 15,43 créditos en promedio, pero uno debería decir en el primer ciclo, del 2000, en la universidad, o sea, esto es como para darles una guía de cómo deberían interpretarlo. Toda interpretación se hace con sabor, ¿verdad? Eso es una de las cosas que noté cuando califiqué. No me le pusieron a sabores y entonces tuve que quitar puntitos, ¿ok, chicos? Bueno, ahora vamos a ver esta otra que está aquí. Vea, este es un ejemplo de la media aritmética ponderada para una población. Vea, resulta que en un curso que vale 2 créditos, la persona sacó 9. Y todos sabemos que un crédito de pocos créditos, a veces, no siempre, vale poco, ¿verdad? Hay veces hay profesores que lo maltratan, o sea, los 2 créditos se los sacan con sangre y sudor a uno. Bueno, el 7,5 vale 4 créditos, el 5,2 vale 6 créditos y 8,5 vale 4 créditos. Entonces, ¿cuál es el promedio ponderado considerando que las notas del curso van a variar su grado de dificultad en función de los créditos? Entonces, usted pondera la nota del curso por el número de créditos. Entonces, usted hace 9 por 2, 18, 7,5 por 4, 30, 5,2 por 6, 31,2 y 8,5 por 4 da 34. La suma de estos valores daría 113,2. La suma de estos otros valores daría 16. Necesito que verifiquen los cálculos para saber si están correctos. Y posteriormente calculan la media aritmética ponderada por el número de créditos. Sí, profe, a mí se me dio. Ok, bueno. Entonces, en ese caso, el estudiante tiene en promedio
7,0, ¿cómo se llama? En los cursos, considerando el número de créditos de cada uno de los cursos, ¿verdad? Ahí está este ejercicio. Ahora, vamos a ver una cosita que llamamos las propiedades de la media aritmética. Entonces, la primera, esta es muy sencilla, ¿verdad? Porque vea, ¿cómo es el promedio? El promedio es la suma entre el número de datos. Si yo en lugar multiplico el número de datos por el promedio, eso me da la suma, ¿ve? Al multiplicar la media por el número de observaciones, se obtiene la suma total, ¿ok? Otro ejemplo es la suma de las observaciones de cada valor de la media es 0, ¿ok? Resulta que, vamos a hacerlo aquí, con este, vean, por ejemplo, ¿cuál es el promedio de estos valores? 15,42 y otros números, ¿verdad? Si usted no pone muchos decimales, esto no funciona muy bien. Pero si usted llega y lo resta, a 15 le quita este valor, a 17 le quita este valor, resulta que cuando usted suma las diferencias, le va a dar un valor que es 0. Si usted puso todos los decimales que son significativos, porque si no, no funciona muy bien. Entonces, esa es otra propiedad que uno debe tener presente. La otra es, si se suma o se resta una constante, B, a cada observación, el promedio aritmético queda aumentado o disminuido en esa constante. Y por último, si se multiplica o divide cada observación por una constante, el promedio aritmético queda multiplicado o dividido por esa constante. Dado que esto es una cosa que muchas veces a ustedes les tiene cierto grado de dificultad, yo quiero ver si les muestro una imagen que yo tengo por acá, donde explico eso. Me permiten, a ver si lo logro porque ya dejé de compartir, pero voy a ver si puedo compartir ese cálculo, esto que está acá. Yo voy a compartir esta primera parte, esta primera parte. Esto acá cuando vea la variancia, por ahora, vean. Si yo tengo una variable X, resulta que tiene 3 datos, el promedio de estos 3 datos me da 3, ¿lo ven? Porque 3 más 2, 5 más 4, 9, 9 entre 3 da 3, ¿ok? Ahora, si yo lo que hago es que le sumo una constante, estos valores se van a convertir en 2 más 2, 4, 3 más 2, 5, 4 más 2, 6. El nuevo promedio va a ser igual a 6 más 4, 10, más 5, 15, 15 entre 3, 5, donde usted tendría que es el promedio original, que es 3 más 2, que es la constante. Entonces ahí se cumple que sumando, ¿sí? Restando funciona igual, ok, a suma o resta va a pasar lo mismo, sería, si sumó es el promedio anterior más la constante y si restó es el promedio anterior menos la constante. Y ahora aquí voy a multiplicar el valor por 2. Entonces los nuevos valores serían 2 por 2, 4, 3 por 2, 6, 4 por 2, 8. Entonces el nuevo promedio me da 18, la suma me da 18 entre 3, el nuevo promedio me da 6, que sería el promedio original por la constante, ¿ok? Entonces, estas propiedades usted las tiene que tener claras. Y lo de que si usted le resta el promedio, hagámoslo de esta forma, vean. Usted hace 2 menos 3, ¿cuánto le da? Vamos a restarle a cada uno de los valores el promedio. 2 menos 3, ¿cuánto da? Chicos. Menos 1. Menos 1. 3 menos 3, ¿cuánto da? 0. Ok. 4 menos 3, ¿cuánto da? 1. Entonces teníamos menos 1 y 1 más 0. ¿Cuánto da esa suma de diferencias? 0. 0. Ok, eso es lo que decía el ejemplo que habíamos visto. Ok. Entonces voy a devolverme para dejar de compartir y seguir viendo la presentación, ¿verdad? Entonces tengo que ver esta que está bien. Ok, ven, aquí ya vimos, ¿ve? Dice, la suma de las desviaciones de cada valor con respecto a la media es 0, ¿ok? Bueno, ahora vamos a seguir viendo la presentación. Dice aquí, ¿cómo organizar los datos para el análisis? Entonces vamos a hablar de unas cositas que se llaman diagrama de puntos y diagrama de tallo y hoja o rama y hoja. Entonces, a veces además
Puede ser útil graficar los datos en forma simple de representación para facilitar el análisis. Existen varias opciones, pero aquí vamos a ver básicamente dos por ahora. Uno es el diagrama de puntos y el otro es el diagrama de tallo y hoja. Entonces, en el caso del diagrama de puntos, lo que usted hace es que por cada valor que observa usted pone un punto. ¿Ve? Entonces, de una manera muy sencilla, usted puede ver la ubicación de los datos y su variabilidad también. Vea que esta gráfica permite ver, como dice, la localización de los datos y también la dispersión de los datos. ¿Ok? Dice, este diagrama, cada uno de los elementos de un conjunto por encima de una recta que facilita la ubicación y espacios vacíos para poder ver agrupamientos de los datos, ¿verdad? Y cómo se distribuyen estos en el eje horizontal. ¿Ok? ¿Por qué creen que se llama diagrama de puntos? Porque uno usa puntos. ¿Ok? Bueno. Vea que en este caso de acá uno ve fácilmente con un golpe de vista dónde está la moda. ¿Cuál es la moda en este conjunto de datos? ¿Cuál es la moda en este conjunto de datos? ¿La ven o no? 20 y 40. Sí, señorita. Y entonces dice, el conjunto bimodal tiene, la moda es 20 y 40. ¿Ok? Así es como se diría. Ahora vamos a ver el de tallo y hoja. El diagrama de tallo y hoja es una herramienta que permite obtener una representación informativa de un conjunto de datos y para ello lo que se hace es separar cada uno de los datos el último dígito de la derecha del bloque de las cifras restantes. O sea, usted en el número 125 va a decir, tengo 12 decenas y 5 unidades. O sea, las decenas se refieren al tallo y las hojas se refieren a las unidades sencillas. ¿Ok? Entonces, aquí con calma viene el procedimiento. Yo le voy a pedir que usted lo lea. De hecho, que en la tarea de este tema, que todavía no la vamos a ver, pero va a haber un ejercicio que repasa esta explicación. Usted en su casa con tiempo la lee y si quiere puede ver este link que está acá, donde vienen varios ejercicios de representación. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar de otra medida que se llama la media geométrica. ¿Ok? La media geométrica de un conjunto n de números positivos es la raíz enésima del producto de esos números. Si me hacen el favor, vayan a la amiga, a la tabla, y busquen dónde está el concepto que en la tabla, como aparece, es promedio geométrico. ¿Ya lo encontraron en las tablas? Sí, profe. Ok, en las tablas, lo que le dice a ustedes esto, dice, el promedio geométrico es igual a la raíz enésima de x1, x2 hasta xn, donde n se refiere al número de pares de periodos, porque ese x que pusimos ahí es un cociente entre el monto del periodo de estudio dividido entre el monto del periodo anterior, ¿ok? Entonces, ese es el uso que nosotros le damos dentro de este curso. Eso no quiere decir que la media geométrica no se pueda usar para otras cosas, pero así es como nosotros lo evaluamos acá. Entonces, vamos a hacer algunas comparaciones entre la media geométrica y la media aritmética. Entonces, la primera es que el valor de la media aritmética es mayor que el de la media geométrica. Ambas están afectadas por valores extremos, pero de las dos, la más afectada es la media aritmética. Ahora, la variación porcentual medida con la media geométrica es igual a la media aritmética en todos los casos en que no cambia ningún precio o todos los precios cambian en la misma proporción. Si no, hay cambios, y sobre todo en la media aritmética. Ahora, las ventajas que tiene la media geométrica sobre la aritmética son estas dos. Y resulta que para poder entenderlas es mejor ver una presentación, un Word que yo tengo. Entonces voy a abrir ese Word porque si no, no lo vamos a entender. Me permiten, a ver si lo encuentro. Ok, voy a buscarlo. Es donde dice media geométrica. Aquí está. Esperen un momentito, chicos, ya ahorita lo logro abrir. Ok, aquí lo tengo que habilitar la edición.
Y ahora voy a habilitar reunir. Me permiten. Y es esto. ¿Ok? Vea que el texto que me faltó leer tiene que ver con estas dos, que dice que entre las ventajas. Vamos a leerlas y después vamos a ir a ver el ejercicio que yo tengo acá. ¿Lo ven bien o creen que sería importante que le aumentara el tamaño de la letra? Chicos, ¿puedo aumentar Profe, si le el puedo tamaño de aumentar la un letra? poquito. ¿Un poquito? Sí, por favor. Ok, vamos, de 125. ¿Está bien o necesitan más? Me parece que con 125. Un poquito más, profe. Sí, un poquito más. Bueno, vamos a ver, ¿qué le ponemos? Espérense para ver. Tal vez un 135. Es que 150 no hay chance. Ok, ahí, ¿verdad? ¿Sería bien? Ok, bueno, vamos a verlo aquí. Entonces dice las ventajas. Entre las ventajas que tiene el uso de la medida geométrica sobre la aritmética se puede mencionar primero. Permítanme, porque yo sé que hay algunos de ustedes, a mí no me molesta, pero hay algunos de ustedes que eso sí le molesta. Ok, ya los quité. Dice así, es menos sensible a las variaciones de los precios más altos de los artículos. La variación de los artículos más costosos no pesa más que la variación de los artículos menos costosos, como sí sucede con la medida aritmética. Y la segunda es que utilizando la medida geométrica, el cociente de las medidas resulta idéntico a la medida de los cocientes, por lo que para efectos prácticos se pueden usar cualquiera de los dos métodos. En el caso de la medida aritmética, ambos resultados no son idénticos. Entonces, para ejemplificar eso, vamos a ver este ejercicio. Dice así, se toma el precio de un calzoncillo para hombre en 5 establecimientos y se aumenta el precio en uno de los calzoncillos en un 33%, considerando las opciones A y B, donde la opción A es aumentarle el precio al calzoncillo más caro, y la opción B es aumentarle el precio al calzoncillo más barato. Entonces, vamos a calcular primero el precio, el valor promedio con media aritmética de los precios actuales. Cojan estos 5 valores, los suman y los dividen entre 5. Ya lo hicieron. En la calculadora, metan esos 5 valores y los dividen entre 5. ¿Lo logramos, chicos? Muchachos. Ya les dio. Chicos, ¿están viendo este material? Chicos. Sí, profe. Okay. ¿Ya les dio el valor de 1180? ¿O están buscando la calculadora? Sí, profe, ya. Okay, bueno. Sí, profe. Ahora vamos a calcular el otro valor que aparece allá abajo. Lo que tienen que hacer es hacer 1000 por 1200 por 1500 por 1300 por 900 y elevarlo a la 1 dividido entre 5, o sea, es sacarle raíz quinta. El valor que les debería de dar es ese que aparece ahí, que es 1160,62. A ver si les da igual. Sí, profe, se me dio. Ok, bueno. Entonces ahora vamos a hacer el procedimiento de aumentar los precios. ¿Cuál de estos 5 precios es el más grande? De estos 5 que están acá, ¿cuál es el más grande? 1500. Entonces, la tercera parte de 1500, ¿cuánto es? 500, ¿verdad? Entonces, el nuevo precio va a ser 2000. Entonces, vuelvan a sumar, pero estos precios de acá. Esto nada más. Y para ver si les da este valor de 1280.
Sí, profe. Ok, bueno. Entonces, y ahora lo va a hacer, pero sacando el producto. Hace 1000 por 1200 por 2000 por 1300 por 900. Y saca raíz quinta, que es elevar a la 1 entre 5. Sí, da, profe. Ok, bueno. Todavía no vamos a hacer las comparaciones. Vamos ahora a calcular para el precio más bajo de estos 5. ¿Cuál es el más bajo? ¿Cuál de esos? 900. Entonces, ¿cuál es la tercera parte de 900? 300, ¿verdad? 500. Sí, entonces el nuevo precio sería 1200. Entonces, ahora vamos a aparecer, vea que aquí aparece 1500. ¿Por qué? Porque solo le cambiamos el precio al más barato. Entonces, ahora van a hacer el promedio, van a hacer 1000 más 1200 más 1500 más 1200 más 1200 dividido entre 5. A ver si les da 1240. Sí, profecía. Ok, pero ahora le vamos a sacar raíz quinta al producto de 1000 por 1200 por 1500 por 1300 por 1200, le sacamos a eso raíz quinta. Sí, da, profe. Entonces, resulta que vean, cuando usted calcula este promedio con este que era el original, usted vio que se dio un aumento de 100. ¿Por qué? Porque el precio que aumentó era el más alto. Mientras que si usted analiza el promedio geométrico aumentando para el precio más bajo, resulta que el nuevo promedio es 1240. Mientras que con la media aritmética, la media no cambia. Porque la media lo que hace es que lo que le importa es la magnitud del cambio. O sea, hubo un cambio, ¿ven? O sea, aumentó, pasó de 1160 a 1229, que si usted se fija, es un poquito más de 60 adicionales. Pero independientemente de cuál fue el precio afectado, ¿verdad? En este caso fue el más caro y en este fue el más barato, la variación es la misma, ¿ven? O sea, no afecta de manera diferente, sino que lo que importa es la variación, no el precio que varió. ¿Listo? Entonces, así se queda explicado el punto número A. Para el punto número B, primero hay que calcular las razones. Entonces, vamos a calcular las razones cogiendo el precio actual y dividiéndolo entre el precio anterior. Eso me va a dar 1000 sobre 1000, 1200 sobre 1200, bueno, no 1001. 1, este me da 1,33 con 3 decimales, o sea, 6 veces 3, 1300 sobre 1 y 1 sobre 1. O sea, entonces usted se fija que esto se convierte en 5,333333. Si usted ese valor lo divide entre 5, ¿sí? El valor que le va a dar es este. 1 más 1 más 1,33 más 1 más 1 sobre, al final entre 5 le daría 1,06. ¿Ok? Y vea que sería lo mismo para ambas columnas, ¿verdad? Porque lo que fue un aumento de un 33% para el precio. En el primero para el más alto y en el otro para el más bajo. Ahora, cuando aquí dice las medias de los cocientes es igual al cociente de las medias, entonces vamos a comparar las medias. Las medias en este caso son coger esta media y dividirlo sobre esta otra. Entonces usted va a dividir 1280 entre 1180 y a ese valor le da 1,0847. En el caso de este otro, usted lo que haría sería hacer 1240 sobre 1180. Entonces usted nota, ¿verdad? Que al hacer cociente de medias, cuando lo hizo usando para el precio mayor, le da también un cambio mayor. ¿Ve? Este da 1,08 y este da 1,05. Sin embargo, cuando usted llega y lo hace para el geométrico,
resulta que si usted multiplica estos valores y le saca raíz quinta, el valor le va a dar 1,0592, que es lo mismo que haber hecho 1229,35 dividido entre 1160,62. ¿Ok? En ambos casos da 1,0592. Entonces, se cumple que el cociente de las medias, solo en la aritmética, es igual a la media de los cocientes. ¿Ok? Vea, ¿por qué lo decimos de esta manera? Vea, esto es cociente de media, ¿ven? Porque yo cojo esta media y lo divido entre esta media. Eso es un cociente de medias. Mientras que este otro de acá es una media de cocientes. ¿Por qué? Porque yo cojo los cocientes y calculo la media. ¿Ok? No es un juego de palabras, es un juego de conceptos. ¿Ok? Entonces, finalmente, aquí dice que esto ilustra que la media geométrica, lo importante es el porcentaje de cambio y no el precio que varía. Mientras que la media aritmética, el resultado está afectado directamente por el precio en que se produjo el cambio. ¿Ok? Entonces, habiendo terminado esto, nos vamos a volver a devolver. Voy a dejar de compartir. ¿Ok? Y voy a seguir con la presentación. A ver dónde estaba. Tema 4. Es este. ¿Sí? Eso que les dije ahí está explicado también aquí, pero me parece que yo, como estoy acostumbrada a manejar la otra, prefiero verla en esa presentación de Word. Ok, ve, de hecho que está aquí, lo ven. Entonces, si usted quiere, lo puede ver con esto, a ver si lo logra entender igual, ¿verdad? Y, sin embargo, dice que el uso que vamos a estudiar es determinar el campo promedio de porcentaje de razones, índices o tasas. Entonces, algo que tienen que anotar, porque ni en las tablas aparece ni en ninguna parte, es poner el promedio geométrico es igual a 1 más la tasa geométrica, RG. O sea, el promedio geométrico es igual a 1 más la tasa geométrica. Entonces, si usted ya tiene la tasa geométrica tiene el promedio geométrico calculado, y yo le pregunto cuál es la tasa, ¿qué es lo que hace usted para obtener solo la tasa? Restarle 1. Exactamente, eso es lo correcto. ¿Ok? Ahora dice, proporciona una medida precisa de un cambio porcentual promedio en una serie de números. Se utiliza con más frecuencia para calcular la tasa de crecimiento porcentual promedio de algunas series a través del tiempo. ¿Ok? Y aquí viene un ejercicio de cómo la vamos a calcular. ¿Ok? Para esto yo tengo una solución hecha en Excel que también les voy a compartir para que lo vean, porque resulta que esta es una manera un poco arcaica de calcularla, hay una manera más rápida, pero es mejor que la vean en la presentación. Ahora, vamos ahora a hablar de la media armónica. La media armónica se define como la recíproca de las medias aritméticas de los recíprocos de un conjunto de datos. Entonces se dice, es más representativa que las otras en los casos de obtener propiedades de promedios de velocidades, rendimientos y productividades. La fórmula, que es esta, tienen que tenerla extraída en una ficha o en un papel, o si lo van a manejar por la presentación, saber en qué página está. Porque resulta que esta fórmula no está en las tablas, ¿ok? Ahora, para ejemplificar esto, se hizo un cálculo sobre la velocidad promedio de producción de azúcar de 3 máquinas procesadoras. Una dura 0.5 minutos en procesar 1 kilo. Hay otra que dura 0.3 en procesar 1 kilo. Y hay otra que dura 0.4 en procesar 1 kilo. Entonces le dicen, hallar el tiempo promedio de producción después de una jornada de 4.800 minutos. Entonces se usa la media armónica para hacer el cálculo. El razonamiento que uno dice, pero ¿cómo hago eso de pero esos minutos? Entonces, como eso requiere que uno llegue y conceptualice, vean, en 1 minuto, ¿verdad? Quiere decir que aquí usted necesitó 0.3 para 1 kilo. Entonces, en 1 minuto usted procesó 3 kilos en este método. En este otro método acá,
¿cuántos procesó en un minuto? ¿Cuántos kilos procesó en un minuto? 2 kilos. Y aquí, 2,5 kilos. Entonces, yo también en esa hojita de Excel que les voy a compartir, hice la explicación para que usted vea, ¿ok? El razonamiento que se sigue. Entonces, cuando estamos hablando de la media armónica, tenemos que ver que es útil para calcular el precio promedio cuando usted tiene varios tipos de producto con distintas cantidades de unidades de cada tipo, pero gastando de ellos igual cantidad de dinero. Entonces sirve para calcular el precio promedio por unidad usando la media armónica, que es igual a la media armónica de los precios por unidad de cada tipo de producto. Y en el caso del rendimiento promedio de producción, que es como el ejemplo que vimos antes, tenemos aquí que en un grupo grande puede haber operarios con distintas velocidades para producir un artículo. Si cada una de estas personas tiene que elaborar igual cantidad de artículos, el promedio de velocidad de vencimiento de tal grupo es el promedio armónico de las velocidades de vendimiento de cada uno de los operarios que lo integran, ¿ok? Y ahora vamos a hacer una comparación de estas tres medias para un mismo conjunto de datos. Para estos datos que están acá, que son los mismos que se usan para el ejercicio 4.1 del manual de práctica, se hace el cálculo de la media aritmética, de la media geométrica y de la media armónica. ¿Qué es lo que interesa destacar? Que de las tres, ¿quién es la que da más alta? De las tres medidas, armónica, geométrica y aritmética, ¿cuál es la medida? Aritmética. La aritmética. ¿Cuál es la que da el valor más bajo? Armónica. ¿Y cuál es la que da un valor intermedio? Métrica. La geométrica, correcto, muy bien. Y ahora vamos a hablar de los cuantilos, ¿ok? ¿Qué es lo que hacen los cuantilos? Dividen el conjunto de datos en partes iguales. O sea, si usted tiene 100 datos, entonces cada dato representa un 1% del total de datos. ¿Ven? Importante, los cuantilos son una medida de datos ordenados. Por eso esta idea está subrayada. Entonces, resulta que vamos a tener percentiles cuando dividí entre 100, deciles cuando dividí entre 10, quintiles cuando dividí el conjunto en 5 partes iguales y cuartiles o cuartiles cuando dividí entre 4. De manera particular, la mediana es un tipo de cuantilo. Es aquel en el que usted divide el conjunto de datos en 2 partes iguales. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué dice aquí. Dice, si el conjunto es lo suficientemente grande, usted puede fijar en 100 el número de categorías y hacer que cada una de ellas quede comprendido el 1% de los valores del conjunto. Las frecuencias acumuladas indican la proporción en centésimos del conjunto que es inferior a de los 100 valores y cada uno de estos valores se llama percentil, P sub m, e indica el porcentaje m de elementos del conjunto que están por debajo de él y m se conoce como rango percentil. El rango percentil mide la probabilidad entre los valores con base en la posición percentil, pero con respecto al origen, ¿ok? Entonces, permítanme. Ahora, los percentiles se pueden dividir en el conjunto de partes en 10 partes iguales. La fórmula que hay está en la página número 1 o en la página número 3. Después de la mediana y antes de la media geométrica. ¿Ok? Y la fórmula es mx de m sobre 100 de n más 1. Entonces, ¿qué es el m? Es el percentil de interés y ¿qué es n? Es el número de observaciones. Entonces, para este conjunto de datos se pide que calculemos el percentil 89. ¿Cuántos datos hay ahí en ese conjunto de datos? Contemos a ver cuántos datos hay. Yo conté 40. Muy bien, son 40 ciertamente. Entonces, usando la fórmula que viene ahí, que es 89 entre 100, eso da .89.
40 más 1 da 41, entonces multiplique. 0.89 por 41, ¿cuánto les da? $36,40. 36,40, ¿ok? 49, ¿ok? Entonces, vamos a contar los datos y cuando uno va contando llega que este es el 36 y este dato es el 69, el 37, 36 y 37. Dado que está más cerca de este de acá, pero no es exactamente en el punto, hay que hacer un truco que se llama interpolar, ¿ok? Entonces, cuando interpolamos, vamos a ver si lo logro, un momento, porque yo lo que hice fue que tomé una foto para poder decirles qué es lo que yo hago, porque si no, no lo logro. Ok, permítame para ver, porque eso es el grupo 2. De 2, y aquí. Entonces voy a buscar lo de la interpolación, espérense. Vamos a ver si está aquí, o más bien lo pasé, creo que lo pasé por... No, yo se los mostré a los chicos, déjenme ver si lo hago escrito, es que ya me acordé, yo sé la pizarra que tiene esto, disculpe. Voy a devolverme aquí a controles de reunión, ¿cierto? Es que aprendí a usar la pizarra, eso fue lo que hice ese día. Vamos a ver, controles de la reunión. A ver, porque no me está dejando. Ok, voy a dejar de compartir, permítame. Es que tengo que hacer compartir pantalla, pero esto es lo que tengo que buscar, la pantalla. Entonces vean, lo que uno hace es lo siguiente. O sea, usted dice, texto. ¿Cuál es el dato que está en la posición 36? En la posición 36 está, ahorita voy a poner aquí, ¿cuál es el dato que está en la posición 37? ¿Ok? ¿Cuál es el dato que está en la posición que me interesa, que es la 36,49? Ahora, voy a poner de esto al otro lado los números. El dato que está en la posición 36 es 69. El dato que está en la posición 36 es 66. Y el que está en la 37 es 69. Yo quiero averiguar el dato que está en la posición X, ¿verdad? Que es mi incógnita. X, voy a poner aquí X. Entonces yo lo que hago es lo siguiente, voy a ver si hago un dibujito aquí. Yo hago este primer, permítanme, dibujar, ok, voy de este valor a este valor. Vamos a ver, dibujar, que tengo que escoger la línea, ok. Voy de este valor a este de acá, ok, y voy de este valor a este de acá, ok. Y hago lo mismo acá, voy de este valor a este de acá y este otro, de este valor a este de acá, ¿ok? Y siempre resto, o sea, yo hago 37 menos 36,49 dividido entre 37 menos 36 y aquí hago 69 menos X dividido entre 69 menos 3. Entonces voy a hacer las fórmulas aquí, yo voy a poner 37 menos 36,49 lo voy a dividir, uso la línea de dividir esta, aquí dividir, voy a bajarla porque se quedó muy abajo, y lo voy a dividir entre 37 menos 36, ¿ok? Una cuestión de estética, esto quedó muy feo, a ver, bueno, okay. Ahí más o menos se entiende. Y esto va a ser igual, ¿verdad? Igual, voy a agregar el igual a la relación que existe, ok, voy a hacer 69 menos X, puse 36, perdón, 69 menos X, vuelvo a dividir entre 69 menos 66, ¿ok? Entonces usted llega,
usted llega y se fija, ¿verdad? Voy a ver si selecciono esto porque esto quedó muy feo. Ay, para que se vea más bonito. Y este otro que está muy feo. Voy a ponerlo para acá. Resulta que cuando usted ve esto, vamos a hacer despejes. ¿Cuánto es 37 menos 36,49? Ese valor a mí me da aquí 0.51. Porque resulta que es 0.51, abajo queda 1, ¿no es cierto? Entonces todo me da 0.51. Y resulta que 69 menos 66, ¿qué número me da? Eso me da 3. Y eso va a ser igual a ¿qué? A 69 menos X, ¿ven? Entonces, yo lo que puedo hacer es que este valor, que ¿cuánto me da? 0.51 por 3, creo que me da 1.53, ¿o no? Chicos, ¿cuánto me da? Sí, profe, 1.53. Entonces 1,53, puse 1,53 va a ser igual a 69 menos X. Ahora, vamos a ver una cosa. Esta X que está acá, yo la puedo pasar para el otro lado para que sume, y este que está acá lo puedo pasar para el otro lado para que reste, ¿verdad que sí? Chicos. Entonces me quedaría al final que X va a ser igual a 69 menos 1,53, ¿cierto? Entonces la respuesta es que el X, ¿qué valor es? 67,47. 67,47, ¿ok? Entonces vamos a ir a ver a la presentación. Me tengo que dejar de compartir, chicos. A ver si fue aquí. Dejo de compartir esto y voy a compartir la presentación porque deberíamos de haber llegado a algo relativamente parecido. Cuando usted llegue y pase esta filmina, ok, así, ven que el valor que nos dio fue lo mismo, ok. ¿Ve? Entonces, ¿cómo interpreta usted que a lo sumo el 89% de los adolescentes tienen un peso que es menor a 67,47 kilos? ¿Ok? Entonces, usted tiene que aprender a hacer eso porque tanto se evalúa a pie como en Excel. ¿Ok? Entonces, en relación con los cuantilos, hay que hacer una recapitulación y decir, si usted divide el total en 10 partes, le vamos a decir decil. ¿Cuántos deciles hay? 10. ¿Ok? ¿Qué coincide con los percentiles? El decil 1 coincide con el percentil 10, el decil 2 coincide con el percentil 20 y así van los demás. Ahora, cuando usted divide entre 5, lo que tiene son quintiles. Entonces, el quintil 1 coincide con el percentil 20, el quintil 2 coincide con el percentil 40 y así van los demás. Y en el caso del cuartil, resulta que el cuartil 1 coincide con el percentil 25, el cuartil 2 coincide con la mediana, ¿verdad? Y el percentil 50, y el cuartil 3 coincide con el percentil 75. Entonces, noten además que la mediana es igual al percentil 50, al decil 5 y al cuartil 2, ¿ok? Y ya terminaríamos, ¿ok? Lo que es la parte de teoría. Entonces, ¿qué es lo que me interesaría a mí que trataran ustedes de hacer? De aquí a que termine la clase, yo lo que quisiera es que tratemos de aplicar las fórmulas que aprendimos, ¿ok? Resolviendo los ejercicios del manual. Entonces, vamos a ir a hacer del ejercicio 4.1 la pregunta número B, que es calcule la moda, la mediana, la media aritmética y interprétela. Y para que no se queden como la duda si lo hicieron bien o no, al final de la clase, porque lo que es importante es que usted lo aplique, les voy a mandar la solución en Excel para que comparen si llegaron a los resultados. Si no llegan a los resultados, pues es lo primero que retomaríamos el próximo día, ¿ok? Pero yo necesitaría que ustedes traten de hacer el esfuerzo. Entonces, ¿cuáles son los ejercicios del manual de práctica que usted tendría que haber hecho? Déjenme ver si lo encuentro. Tengo que poner aquí práctica. Práctica. Déjenme ver. Porque a veces no lo encuentro. Vamos a ver.
espérese para ver. Un momento. Si hay alguno de ustedes que lo tenga por ahí cerca, chicos, no lo tienen, el folleto de práctica, ya yo lo encontré, perdón. Es que es un PDF, entonces es necesario para que vean cuáles son los ejercicios que deberían de tratar de hacer. Ok, aquí está, voy a compartirlo, ahora sí. Compartir. ¿Qué? ¿Dónde está? Proyecto. No, este es el de medidas de posición, aquí está. No, no es este. Vamos a ver, ¿dónde está? ¿Ya se me perdió? ¿Ustedes lo ven, chicos? Yo no lo encuentro. A ver. Es que está, perdón, es que creo que no lo hice bien. Vamos a volver a hacer. Aquí lo tengo. Y tengo que ir a compartir. A ver. Aquí está, perdón. ¿Lo ven ahora sí? ¿El folleto? Todos lo conocen, ¿verdad? Sí, profe, allí lo vemos. Ok, pero entonces vamos a ir a ver cuáles son los ejercicios que me interesaría que hicieran, ¿verdad? Entonces, del ejercicio número, del tema número 4, tienen que hacer el ejercicio B y el C, ¿ok? Perdón, no, solo el B, todavía los otros no, solo el B. Después necesito que hagan el 4.3. El 4.3 es de media aritmética ponderada, ¿ok? ¿Sí? También que hagan el 4.4, ¿cuál? El A, ¿ok? El A. Y que calcule estos otros ejercicios, el 4.6 y el 4.7. Y también, creo que me está faltando uno, porque el segundo, este que está acá, que es el 4.2, es de la media, usando media geométrica, para poder determinar la tasa. ¿Ven? Entonces son varios ejercicios. Si quieren, los anotamos todos para que sepamos cuáles son los que tienen que hacer. Repetimos. Del 4.1, ¿cuáles son los que van a hacer? Chicos. El B. El B únicamente. El 4.2 también. 4.3 completo. Del 4.4 van a hacer el A. ¿Verdad? Del 4.5 no, porque tiene varias cosas, entonces no les voy a pedir. Pero después el 4.6 y 4.7. ¿Ok? Yo los voy ¿cómo se llama? No sé si quieren que los deje trabajando en grupos hasta que termine la clase. Y volveríamos con estos ejercicios el próximo día. O si terminamos la clase hoy y empezamos con los ejercicios, que en teoría por lo menos yo esperaría que cada uno, lo que vamos a hacer es comparar resultados. ¿Les parece? Ya son las 11:38. Creo que tal vez sería mejor que terminemos la clase, ¿verdad? ¿Les parece? Sí, profe. Okay. Sí. Bueno, ok. Entonces vamos a hacer eso. Les voy a mandar una guía de qué, o sea, cuáles son los ejercicios que deben de intentar. Y entonces lo primero que hago el próximo día es que les muestro a qué respuestas tienen que haber llegado, para que verifiquen si no están llegando y veamos por qué es que no lo logran. ¿Ok? Entonces ya quedan claros. Hay un video que tienen que ver sobre cómo seleccionar muestras al azar usando Excel, porque lo tienen que hacer para su examen de cuadros y gráficos. Entonces eso lo tienen que ver a lo largo de esta semana. Si tienen dudas, lo veríamos también el próximo jueves. De mi parte sería todo. Yo no sé si tienen alguna cosa. Profe, yo tengo una consulta. Sí, Gabriel. Es que no encuentro el quiz ni la tarea en la plataforma. Entonces no sé si nos puede decir dónde está. Ok, bueno, déjeme ver. Voy a entrar yo un momento. Es que tengo que entrar a la página. Porque tiene que ser tema número 3. ¿Verdad? Lo buscaste en tema número 3. Debe estar al puro final, Gabriel. Pero déjame buscarlo para que lo confirmemos.
está durando mucho, pero es que ya a veces está, ya creo que ella también se cansa. A ver. Ok. Se quedó pegada, chicos, no quiere. Lo de las notas sí saben dónde verlo, muchachos, tienen que verlos donde se llama examen, ¿verdad? Ujú. No, se quedó pegado. Voy a tener que salir de Profe, ahí. es que digamos, Ok. a mí me sale de los demás grupos, pero no me sale el El de G21. nosotros. Puede ser que es que Sí, igual a mí. puede ser que es que no lo he mostrado, que eso es una cosa que a veces me pasa, que no lo muestro, porque si lo muestro a ustedes les da la ansiedad de estar y todavía tal vez no estaban listos porque no habíamos visto. Ah, tengo una colega que acaba de decir que el coable está caído. Entonces, les mando un pantallazo, ¿les parece? Porque dice que el coable está caído, entonces con el coable caído Sí, está bien, profe. Perfecto. Ok, bueno, que estén muy bien, que Dios me los bendiga, me los acompañe, no se mojen mucho y no se expongan, cuídense, por favor, ok. Bueno, gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, Dios.